Eres un niño muy pobre que vive en la calle con sus padres. Buscas comida en la basura para llevársela a tus padres porque ellos no pueden porque tienen un bebé. Encuentras un poco de comida y vas a llevársela a tu familia felizmente. Llegas donde siempre están tus padres y no los ves. Encuentras un rastro de sangre que lleva a algún lugar. Sigues el rastro de sangre y encuentras a tus padres muertos. Los abrazas muy fuerte y te pones a llorar. De repente escuchas a un niño llorar y vas rápido porque piensas que es tu hermanito. Sigues y encuentras a tu hermanito y al lado de él un montón de dólares. Agarras el dinero y a tu hermano y sales de ahí. Luego de unos días vas con la policía e inviertes el dinero en una casa. Prendes la tele y... no puedes creer lo que ves. Ves en la tele que habían encontrado a un hombre que asesinó a una pareja. Justo en ese momento te llama la policía y te dice que vayas a su agencia que tienen algo que decirte. Llegas y te dicen que encontraron al culpable del asesinato de tus padres. Te sientan frente a él y le preguntas enojado por qué lo hizo. Te dice que no fue intencional y que fue un accidente automovilístico. Lo que recuerda es que atropelló a una pareja y los mató. Esa pareja tenía un bebé que por suerte había sobrevivido al accidente. Después esconde los cadáveres de la pareja y se lleva al bebé al final del callejón. Deja al bebé al final del callejón y al lado un montón de dinero en forma de disculpa. Se escapó del lugar porque no quería ir a la cárcel pero al final lo encontraron. Cuando termina de decirte lo que pasó llega a un policía y se lo lleva a la cárcel. Llega otro policía y te dice que te tienes que retirar tú también. Llegas a tu casa pero... no encuentras a tu hermanito. Encuentras a tu hermanito en el techo llorando. Te dice que cuando te fuiste vinieron dos monstruos y lo asustaron. Lo llevas a su cuarto y como tiene 4 años no le crees. Lo acuestas un rato y le dices que se duerma. Te dice que por favor traigas un colchón y te acuestes al lado de él. Le haces caso porque parece muy asustado y le dices que te explique cómo pasó lo de los monstruos. Te dice que estaba jugando a la Play y que tocaron la puerta de casa. Y él siguió jugando porque tú le dijiste que no le abra la puerta a desconocidos. Estaban insistiendo tanto que fue a la puerta y vio por el picaporte. Habían 2 monstruos horribles esperando que abra la puerta. Se fue muy asustado corriendo al techo y escuchó cómo entraban los monstruos a casa. Y luego de un rato llegaste tú. Para calmarlo le dices que probablemente sea su imaginación pero de repente alguien toca la puerta del armario. Abres la puerta del armario y... no puedes creer lo que ves. Abres el armario y ves a tus padres muertos enganchados al armario. Sin saber qué hacer y desesperado le dices a tu hermanito que baje rápido para que no los vea. Cuando baja tu hermanito llamas a la policía para que venga y vea esto. Llega la policía y se pone a investigar de arriba a abajo la casa. Se llevan a ti y a tu hermanito a la agencia de policías para hacerles algunas preguntas. Cuando llegas te empiezan a hacer preguntas para saber si en realidad no habías sido tú. Después de un rato llega un policía y les dice que lo acompañen porque sabía lo que había pasado. Resulta que la casa había venido con un sistema de cámaras y por suerte pudo hackearlas para verlas. Ven las cámaras y lo que les había dicho tu hermanito era cierto. Los monstruos habían entrado en casa. Después entraron al cuarto de tu hermanito y escondieron los cuerpos ahí. Cuando terminan de ver las cámaras arman un plan para atrapar a esos monstruos. El plan era esperar que entren otra vez a tu casa y en cuanto entren llamas a la alarma que colocaremos en un rato y nosotros entramos con muchos refuerzos. De repente escuchan un estallido fuera de la agencia. Fueron al lugar del ruido y había un policía que se había transformado en un monstruo. Por suerte habían muchos policías y lograron capturarlo. Tú y tu hermanito se van corriendo del lugar y se van a su casa. Llegan a casa y le dices a tu hermanito que suba a su cuarto porque tenías que hacer algo. Una vez que sube a su cuarto te pones a pensar en lo que estaba pasando. Aparte de esos 2 monstruos había otro más, y con la capacidad de transformarse en personas. En ese momento tocan la puerta de tu casa y decides ir a abrir. Era el policía con el que había hablado antes y vino para llevar a cabo el plan que acordamos.
Entran a casa y se ponen a hablar sobre el plan y cómo colocar la alarma. Subes a tu cuarto y acuerdan un plan para ver si entraban de nuevo esos monstruos. El policía se había escondido en el armario del cuarto de tu hermanito y si pasaba algo salía del armario y llamaba a refuerzos. Escuchas cómo el policía se transforma en un monstruo y ataca a tu hermanito. Vas al cuarto de tu hermanito y llegas justo a tiempo, el monstruo no le había hecho nada a tu hermanito. Te abalanzas hacia el monstruo y le empiezas a pegar, y tu hermanito sale corriendo. Tal vez no fue la mejor idea, porque el monstruo es más fuerte y poderoso que tú. El monstruo termina pegándote tan fuerte que te desmayas del golpe. Cuando te desmayas ves caras de monstruos, algunas las reconocías y otras no. Cuando te despiertas estás en el hospital y muy confundido. Llega un médico y te dice que vas a estar bien, solo que necesitas recuperarte un poco. Le preguntas qué pasó y por qué estás en el hospital. Según lo que la policía dijo es que llegaron justo a tiempo para detener a ese monstruo y que no te matase. Tu hermanito había llamado a la policía desde el piso de abajo. Y que cuando terminó eso se llevaron a tu hermanito para que les responda unas preguntas a los policías, o si no lo iban a torturar hasta su muerte. Y por alguna razón el médico sabía la dirección del lugar. Después de recuperarte vas al lugar donde te dijo ese médico, pero este lugar te era muy familiar. ¿Ves cómo te encierran dos monstruos en el callejón? En la entrada del callejón habían dos monstruos y no te dejaban salir. En la única entrada estaban esos monstruos, así que te pones a llorar y esperar qué hacen contigo. Uno de esos monstruos tira un gas blanco, y te duermes al instante. Cuando te despiertas estás en una casa abandonada, y con un monstruo sentado frente a ti. El monstruo se levanta y te pregunta: ¿sabes por qué te está pasando esto? Ni siquiera el monstruo lo sabe, solo tortura gente por una maldición. Todos los monstruos que conocías y más, fueron alguna vez niños. Y todos viven en un vecindario abandonado alejado del centro. También cumplen todos el mismo rol, matar personas y torturarlas. Pero ahora tenía que matarte, porque sabías demasiado. En ese momento llega a la policía y detiene al monstruo justo a tiempo. Cuando se están llevando al monstruo te dice algo muy inquietante. Suerte encontrando a tu hermanito. Te llevan a la agencia de policías donde tenían a los otros monstruos atrapados. Te llevan a un cuarto donde está tu hermanito y un monstruo hablando. Tu hermanito te dice que sabe por qué murieron mamá y papá. Y te dice que el monstruo tiene todas las respuestas. Aprovechas que el monstruo está inmóvil y le preguntas sobre eso. Te dice que una vez estaba en un callejón y vio a una pareja pobre. Y apenas los vi empecé a perseguirlos y salieron corriendo. Ellos cruzaron la calle sin mirar y los atropelló un coche. Y luego te vio en el callejón llevándote a tu hermanito y todos los monstruos los persiguieron a ustedes. Porque nosotros los monstruos tenemos una especie de intuición que si algo le pasa a uno se enteran todos. Escuchas ruidos raros y ves a tu hermanito transformándose en un monstruo. El monstruo intenta atacarte y matarte. De repente el monstruo rojo se sale de la silla y me defiende del otro monstruo. Te vas corriendo y llegas al lugar donde estaban los policías y les cuentas lo sucedido. Cuando llegan a la sala otro policía ya había capturado a los dos monstruos. El policía te dice que ya te dieron toda la información que necesitabas y que los iban a tener que matar. Tú intervienes y le dices que no porque el monstruo rojo te había salvado la vida. El monstruo rojo empieza a hablar y dice que él no es malo, solo es que está siendo controlado por el demonio. Van a la sala donde estaban los demás monstruos encerrados y ves que había otro monstruo igual al de azul. Ven al monstruo que es igual al azul y se empieza a transformar en tu hermanito. Te giras y preguntas qué estaba pasando. El monstruo azul te dice que cambio de cuerpo con tu hermanito y que él seguía vivo. En eso llega un policía y te dice que ya no pueden más con esto. Y te dice que tienes que decidir, que maten a los monstruos y que recuerdes todo o que te borren la memoria de lo que había pasado y los monstruos los encierren solamente.
Le dices que te deje pensándolo un rato. Le preguntas al policía porque tienes que decidir entre esas dos opciones. El policía te dice que le comentaron al gobierno lo que había pasado y dijo que decidas entre esas dos opciones. Porque un niño normal como tú no podía saber tanta información de lo que estaba pasando. El policía los deja solos a ti y a tu hermanito para que hablen sobre las opciones. Tu hermanito te dice que si los monstruos son buenos los dejen vivos y que nos borren la memoria a nosotros. Van con el policía y le dicen que eligieron la opción de borrarles la memoria con tal de dejar vivos a los monstruos. Luego van a la sala donde les van a borrar la memoria. El policía les dice cuáles son sus últimas palabras y tú le dices a tu hermanito que te perdone por no ser el mejor hermano. Y finalmente les terminan borrando la memoria. Y mientras tanto en otra parte del mundo estaban intentando crear una cura para los monstruos. Luego de un rato llegan a su casa un poco confundidos. Y apenas llegan les tocan la puerta de su casa y escuchan muchos gritos afuera. Ves por el picaporte y había mucha gente porque supuestamente había un rumor de que habías tenido contacto con monstruos. Y tú no les haces caso porque no conocías ningún monstruo. Luego de unos años tu hermano y tú crecen a la par. Y después de otros años tu hermano forma una familia. Y deciden mudarse de la casa para tener su propia casa y vida. Esa noche te vas a dormir triste porque sabías que tu hermano ya no estaba en casa. Al otro día te levantas y vas a prepararte el desayuno. Vas a la cocina pero en el camino pasa algo. Tocan la puerta de casa.